Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos nuevamente en esta segunda jornada del Cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les agradecemos a todas y a todos nuevamente que estén aquí con nosotros. Les recordamos hacer su registro a través del enlace que se encuentra en la página de Facebook del Departamento de Derecho UAA Oficial. Hay que hacer su registro diariamente para la cuestión de la constancia final y obviamente estar aquí presente. En este día, en esta conferencia que tenemos a un invitado de lujo, uno de los mejores procesalistas en materia penal en América Latina y particularmente yo diría en materia de sistema acusatorio en el resto del mundo. Le agradecemos mucho al doctor Leonardo Moreno Holman que esté con nosotros. Gracias, Doc. Muchas gracias por asistir con nosotros, aunque sea virtualmente, y esperemos pronto tenerte nuevamente aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de forma presencial. El doctor estuvo el año pasado, poco antes de que comenzara este rollo de la pandemia, estuvo con nosotros aquí en un taller de litigación oral con la Universidad de San Diego. La verdad, de los mejores que hemos tenido gracias a él. Y pronto te vamos a tener aquí, vas a ver, nuevamente. Bueno, para no quitarle tiempo al doctor y lo puedan escuchar, porque estamos aquí para eso, y nos va a hablar el día de hoy sobre medidas intrusivas. Voy a hacer una referencia a su reseña curricular, que todavía la reduje yo un poco más de tan extensa que es. No, muy cortito, pero no, pues el chiste es presumir de lo que sepan quién está aquí, y eso te agradecemos mucho. El doctor Leonardo Moreno es abogado de la Universidad Diego Portales, actualmente director del Departamento de Derecho Procesal y Resolución Alternativa de Conflictos de la Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Es docente de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral de la misma Casa de Estudios, director de la Academia Nacional de Litigación y es máster en Litigación Oral y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Tiene varios postítulos, posgrados en diversas especializaciones relativas a gerencia social y políticas públicas, derechos humanos, derecho procesal penal, negociación y litigación oral en varias universidades de Chile, de Colombia y en Estados Unidos. Desde sus orígenes, él está involucrado en lo que es la reforma procesal penal chilena, participó en los programas de capacitación interinstitucional de operadores organizados por el Ministerio de Justicia de Chile entre los años 2000 y 2004 y se desempeñó como jefe nacional del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Chile. También, tras ganar un concurso público, fue designado Defensor Regional Metropolitano Norte del 2004 al 2015 y desde este cargo lideró la organización, preparación y operación de la reforma en la capital de Chile. En su calidad de experto, ha participado como académico invitado en distintos diplomados, postítulos y posgrados de varias universidades chilenas, peruanas, argentinas y otras entidades. Actualmente se desempeña como docente en Derecho Procesal Penal y en Técnicas de Litigación Oral, en materia procesal penal, laboral y familiar. También es consultor senior del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, por sus iniciales CEJA, y cuenta con varios textos publicados como coautor y autor, entre los que destacan Litigación Estratégica en el Nuevo Proceso Penal, Guía Operativa de Litigación Oral con el Código Procesal Penal, Litigación Penal Estratégica en Juicios Orales y su libro Teoría del Caso, que es un excelente texto que ojalá lo puedan adquirir para que lean la calidad y el aprendizaje que les va a dar el doctor. Cuenta con varios reconocimientos y condecoraciones y es integrante del Consejo de Proyecto Inocente de la Defensoría Pública Penal Chilena. Integra también el Comité de Análisis de Caso del Proyecto Inocente de la Defensoría Penal Pública de Chile y también es director de la Academia Nacional de Litigación y de la Asociación Chilena de Jurados. Doctor Leonardo Moreno, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, el público es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer por la invitación, siempre es un placer compartir con nuestros amigos de México. A mí me encanta visitar México, disfrutar de la comida y de los tequilas y de los mezcales. Siempre es grato. Es mejor las visitas presenciales que esta, ¿cómo se llama?, a distancia, pero esto nos permite, ¿cierto?, estar probablemente mucho más cerca o participar en más actividades que cuando uno lo puede hacer solo presencialmente. Hoy día vamos a hablar muy brevemente, porque no tenemos tanto tiempo, pero de algo que a mí me parece que dentro de los sistemas de reforma procesal penal es un tema muy importante, que son
todo lo que se denominan medidas intrusivas, actos de molestia, se le señala en otros lados, es decir, aquellas medidas que pueden significar afectación de garantías individuales de los ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué digo que es importante? Básicamente porque la mayoría de las legislaciones regulan primero de distintas maneras cada una de estas medidas, pero en general se entrega al juzgador, ¿cierto?, la ponderación de si procede o no dar la autorización para una diligencia investigativa de este carácter. Y eso conlleva necesariamente el que tengamos que discutir entonces bajo qué estándares, ¿cierto?, si no están establecidos expresamente en la ley, o las pocas veces que hay estándares de la ley son bastante genéricos, ¿no? Se alude a la necesidad, a la utilidad. En algunos países como el mío se utilizan estándares refiriéndose a la suficiencia de los antecedentes, a que existan presunciones fundadas, antecedentes calificados, es decir, se utilizan de nuevo términos que tienen que llenarse materialmente, ¿no? Y esto conlleva entonces una pregunta obvia. Bueno, ¿qué hace un fiscal para satisfacer el estándar que le va a exigir un juez para requerir un acto intrusivo? ¿Cómo un defensor puede cuestionar ex post, es decir, una vez dada la autorización, eventualmente si esa autorización debió concederse o no, con todo el impacto que ello puede tener en materia de nulidad, de exclusión indirecta de prueba por ilicitud, y obviamente también desde la perspectiva del propio juzgador, cuando el legislador le exige que cada uno de estos pronunciamientos, por referirse precisamente a garantías individuales, requiere de una resolución fundada, bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios en los cuales podríamos fundar esa decisión? Eso ha hecho que en el derecho comparado, ¿no?, se ha ido generando unos ciertos criterios orientadores para los debates que se puedan dar sobre esta materia, y donde básicamente se ha tratado de traer al mundo judicial muchos de los criterios que plantea Robert Alexy en la teoría de los derechos, ¿cierto?, a propósito de cómo entender y cómo justificar el principio de proporcionalidad. Y junto con ello, algunos otros criterios orientadores que de alguna manera delimiten el ámbito del debate y delimiten también cuál es el contenido razonable que debiéramos exigir a la judicatura a la hora de autorizar actos intrusivos en las garantías individuales, ¿cierto?, reconocidas en la Constitución o en tratados internacionales. Por lo tanto, estamos hablando de un ámbito en que permanentemente tenemos una colisión, un enfrentamiento entre la posibilidad de una persecución penal eficaz y, por otro lado, cuánto de esa persecución penal eficaz puede significar y con qué límite la afectación de garantías individuales y de derechos que son muy caros, ¿cierto?, muy valiosos desde la perspectiva del derecho constitucional, ¿no?, como son ordinariamente la libertad ambulatoria, la privacidad de nuestras comunicaciones, la inviolabilidad de nuestro hogar, etc. Básicamente, ¿cierto?, para situarnos en este tema, nosotros tenemos que los actos de investigación que se realizan ordinariamente en un proceso penal, podríamos decir, obedecen a tres categorías, básicamente. Tenemos actos de investigación que puede realizar la policía, los organismos policiales, de manera autónoma, es decir, el propio legislador les concede en ciertos actos la posibilidad de realizar actos investigativos directamente, sin orden del fiscal y sin eventualmente, obviamente, autorización judicial. Están asociados normalmente a actos que pudiéramos calificar de necesarios y urgentes, asociados al sitio del suceso, a la toma de declaraciones de testigos que hayan presenciado la comisión de un delito, el resguardo del sitio del suceso, etc. Luego tenemos una segunda categoría que deviene en la mayoría de nuestros países lo que llamaríamos la regla general. La regla general es que la investigación de las causas penales, ¿cierto?, está en manos del Ministerio Público y por lo tanto la actividad policial está sujeta
a instrucciones del Ministerio Público. Es decir, los órganos policiales ahora ya no autónomamente, sino que van a actuar cuando el fiscal le requiera la práctica de alguna diligencia investigativa, o las va a realizar directamente el fiscal, ¿no? Y en ambos casos, como señalan los artículos 132 y 214, ¿cierto?, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que vamos a tener allí es que ambos tienen como límite, la policía actuando por orden del fiscal o el fiscal actuando directamente, el respeto de los derechos humanos, ¿cierto? En sentido amplio. Dentro de esos derechos humanos están claramente muchas de las garantías que tiene el justiciable para los efectos de protegerse de la persecución penal. Y finalmente tenemos una tercera categoría en la que tenemos efectivamente estas medidas que requieren de autorización judicial, donde nuevamente podemos distinguir básicamente aquellas que no tienen estándar alguno, es decir, se trata de actividades investigativas que requieren de autorización judicial, como señala el artículo 252, y otras que, requiriendo de autorización judicial, además el legislador ha establecido ciertos estándares, requisitos o límites, ¿no? Y por lo tanto, la determinación del juez ya no es tan libre, ¿no?, como podría ocurrir, ¿cierto?, en el 270, donde obliga al juez a considerar la necesidad de la medida, la proporcionalidad de la medida, por ejemplo. O en el caso de los cateos, ¿cierto?, donde hay una regla de estándar que exige al juez que tenga que considerar cuáles fueron los motivos o indicios, ¿cierto?, que sustentan la necesidad de esa orden de cateo. Pero teniendo estándar o no teniendo estándar, requisitos o límites, en general, como vemos, las normas son de textura bastante abierta, ¿no? Y por lo tanto no establecen, si quiere usted, un conjunto de parámetros que un juez debiera tener en consideración y los litigantes a la hora de debatir y discutir la procedencia de estas medidas. Lo que vamos a tratar aquí entonces es precisamente de consensuar o generar ciertos criterios orientadores, porque estamos hablando, insisto, de actividad investigativa muy relevante eventualmente para la persecución, pero que significa necesariamente algún grado de afectación de las garantías individuales. Y por lo tanto, allí donde el juez las autorice fundadamente, uno quisiera saber cuáles son el contorno, ¿cierto?, de la posible autorización, cuáles son sus límites, cuáles son los eventuales controles que podrían generar las partes, a los que vamos a aludir probablemente al final de esta charla, si el tiempo nos lo permite. Cuando estamos hablando de medidas intrusivas, en algunos países se le llama actos de molestia, actos de afectación de garantías individuales, ¿cierto? Estamos hablando básicamente de la posibilidad que tiene el fiscal de solicitar autorización al juez para practicar ciertas diligencias de investigación que van a afectar las garantías individuales de un ciudadano determinado, ¿no? Como dicen ustedes en el 266, estos actos de molestia necesariamente tienen que considerar la dignidad de la persona, ¿no?, que de nuevo es un concepto amplísimo. Podemos allí incorporar o entender o visualizar allí un conjunto de componentes. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en general sobre cuál es la forma de abordar esta materia? Uno diría que hay un cierto marco donde el juez debiera resolver. Y cuando yo digo que hay un marco dentro del cual debe resolver, entonces significa que quien quiera pedir la autorización fiscal debe satisfacer ese marco. Quien quiera cuestionar, ejercer el principio contradictorio sobre ello ex post, muchas veces a través de la nulidad de la resolución, tiene que identificar con claridad cuál es el elemento que va a cuestionar y las razones por las cuales lo va a cuestionar. Y por otra parte, debiera ser parte integrante del contenido material de la resolución del juez en que fundadamente concede o deniega esta autorización. Y esto es muy importante porque de alguna manera va orientando a los litigantes, a la persecución penal, sobre cuáles son los límites y estándares que un tribunal le va a exigir, y a la defensa en el sentido de que cuando
la eventual afectación de una garantía, ¿cierto?, conlleva una actuación que puede ser reprochada, cuestionada y que por lo tanto puede solicitar que eventualmente se deje sin efecto o genere a lo menos un posible debate de exclusión probatoria en su oportunidad. Básicamente estamos hablando de lo que se llama el principio de proporcionalidad en un sentido amplio, que algunos autores, ¿cierto?, lo reconducen a la idea del principio de prohibición de exceso, ¿no? ¿En qué sentido? En que en un proceso penal, en ciertos contextos, razonablemente, las garantías van a entrar en tensión con la eficacia de la persecución y van a poder ser afectadas, ¿no? Pero esa afectación tiene que ser objeto de una ponderación del juez porque tiene que establecer límites para esa ponderación. A veces esos límites están establecidos derechamente en la ley, ¿no? Uno podría decir que el ámbito del que nosotros estamos hablando no está hacia acá, porque ahí están, no sé, las actuaciones policiales autónomas, es decir, pueden significar una afectación de garantías, pero no van a generar mayor debate, por ejemplo, que alguien consienta en la práctica de una diligencia intrusiva libremente. Vamos a tener en el otro extremo en que también el legislador va a sancionar este tema, por ejemplo, la prohibición de ciertos métodos de interrogación o, por ejemplo, la prohibición de intervención, en principio, de las comunicaciones privadas entre un abogado y su defendido, y por lo tanto hay ámbitos en que el legislador no soluciona el problema. Ahora, estos ámbitos son fáciles, vamos a decirlo de esta manera, son fáciles de abordar, porque son soluciones binarias en general. Es decir, lo que tiene que hacer un juez y un operador que quiere solicitar o cuestionar esto es verificar si la hipótesis fáctica satisface o no la regla legal. Por lo tanto, una regla, insisto, de prohibido permitido, ¿no? En cambio, lo que nosotros estamos hablando es algo mucho más complejo, es este camino del medio, ¿eh?, todo este espacio del medio, donde la tensión entre la eficacia de la persecución penal y las garantías individuales obliga al juez a hacer un ejercicio de ponderación. Y en ese ejercicio de ponderación, legítimamente, el juez puede resolver en todo el campo de extensión de este espacio, ¿no? Y por lo tanto, su resolución será válida cuando se acerque más a lo permitido, pero también será válida cuando se acerque más a lo prohibido. Y por eso es tan importante la fundamentación del juez y por eso es tan importante que se vaya generando una jurisprudencia orientadora hacia las agencias de persecución penal y por supuesto también hacia el ciudadano y su defensa, que nos permitan saber cuáles son los criterios que permiten a un juez, ¿cierto?, acercarse en este péndulo hacia la eficacia, hacia lo permisivo, o llevan al revés al juez a acercarse a aquello que está prohibido. Entonces, en esta idea de identificar cómo vamos a materializar este principio de prohibición de sorpresa, denominado principio de proporcionalidad en sentido amplio, uno diría, hay ciertos requisitos, ¿no? Primero, hay un presupuesto formal, ¿no? El presupuesto formal es que es el respeto irrestricto al principio de legalidad. Solo podemos hablar de medidas intrusivas cuando estamos hablando de actos que pueden significar afectación de garantías individuales que están reconocidos expresamente en la ley. Eso es lo que nos permite afectar una garantía individual. Si no está reconocido en la ley, entonces no es posible la afectación de esa garantía. Segundo, tenemos un presupuesto, llamémoslo ahora material, ¿no?, que tiene que ver con la necesidad entonces de una justificación teleológica, el demostrarle al juez que la afectación de la garantía individual persigue un fin legítimo, constitucionalmente reconocido o socialmente relevante. Básicamente, en el proceso penal estamos hablando muchas veces de esto, de socialmente relevante, es decir, hay ciertos espacios donde entendemos que necesariamente la persecución tiene que
poder afectar las garantías individuales, porque si no se transforma en ineficaz, ¿cierto? No va a ser posible muchas veces esclarecer ciertos tipos de delitos. Pasa ordinariamente con delincuencia más compleja, ¿no? Y en tercer lugar, entonces tenemos un presupuesto formal, un presupuesto material, y tenemos también ciertos requisitos que vamos a llamar de validez, ¿no?, de estas intromisiones. En estos requisitos de validez de estas intromisiones vamos a poder distinguir lo que llamaríamos ciertos requisitos extrínsecos, es decir, que no están asociados a la discusión de la garantía misma, que son, primero, por regla general, la jurisdiccionalidad. Es decir, la posibilidad de hacer actos intrusivos, particularmente cuando son seriamente afectatorios de las garantías individuales o afectando garantías individuales no contamos con el consentimiento muchas veces del afectado, suponen necesariamente un pronunciamiento judicial. No pueden las agencias de persecución hacerlos directamente por una razón muy obvia, porque desde la perspectiva probablemente de la calificación que haga el agente de la persecución penal, siempre va a ser necesaria esa intervención, ¿no? Y por lo tanto necesitamos que un órgano independiente e imparcial pueda ponderar lo que aquí está en juego, la eficacia de esta persecución con las garantías individuales que se pretenden afectar, ¿no? Entonces tenemos aquí la necesidad entonces de que un tercero intervenga, precisamente para dotar de legitimidad y de validez a esa intervención. Y junto con esta jurisdiccionalidad vamos a exigirle ahora a este juez independiente e imparcial que se va a pronunciar, obviamente, una resolución fundada, una debida motivación de su decisión, porque precisamente se refiere a un ámbito de injerencia en los derechos y garantías individuales. Esos son los dos requisitos que podríamos catalogar de extrínseco, ¿no? Están allí, si quieren ustedes, como requisitos necesariamente de forma que hay que cumplir. Y por otro lado tenemos los requisitos que vamos a llamar intrínsecos, donde, ¿cierto?, llega muchas veces en nuestro auxilio Alexi precisamente a propósito de identificar cuáles son los componentes del principio de proporcionalidad, ¿no? Cuáles son, como él denomina, los subprincipios que integran el principio de proporcionalidad, que son básicamente la idoneidad de la medida, la necesidad de la medida y la proporcionalidad en un sentido estricto, ¿no? Y por lo tanto, diríamos, son todos estos elementos lo que uno debiera esperar entonces al momento de que se plantee un debate sobre medidas intrusivas. Estas autorizaciones judiciales, como decíamos, van a operar con una intervención directa del juez a requerimiento del fiscal por tratarse de una medida que por su naturaleza, ¿cierto?, solicita la intervención del juez siempre, como podría ocurrir con la intervención de las comunicaciones privadas que regulan ustedes en el artículo 291, es decir, si un fiscal determinara que es procedente esto, necesariamente sabe que tiene que requerir la intervención del juez, o a veces no va a ser una intervención directa del juez, en términos de que no hay otra forma de hacer esta diligencia, sino que va a ser ante la negativa del imputado, como podría ocurrir, por ejemplo, con el 270 a propósito de la toma de muestras, por ejemplo, ¿no? En que si se quieren tomar estas muestras y la persona accede voluntariamente, hay ciertos requisitos que el legislador establece, ¿no? Que no afecte su salud, que no afecte su dignidad, que en principio se haga por una persona del mismo sexo, salvo que quien va a ser objeto de la toma de muestras solicita algo distinto. Entonces igual hay una regulación, pero como hay una voluntad del propio afectado, entonces no vamos a requerir que intervenga el juez. Cambia esa situación, por supuesto, ante la negativa del sujeto a someterse a esta toma de muestra. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con el ingreso a un lugar cerrado en que
vamos a recurrir al tribunal precisamente cuando no sea posible, dado que hay una negativa del afectado de permitir esta diligencia, o derechamente porque lo que queremos es hacer probablemente más eficiente la diligencia y vamos directamente al juez a solicitar esta autorización sin previamente requerir eventualmente la participación voluntaria de la persona afectada. Como dice Alexis, básicamente lo que tenemos acá es lo que él llama una colisión de principios. Básicamente en el proceso penal, cotidianamente los litigantes y el juez se encuentran con una colisión de principios. Y por lo tanto necesitamos, por decirlo de alguna manera, un test, si quiere usted, un instrumental, una caja de herramientas que nos permita solucionar esta colisión de principios, que puede ser más compleja. Simplificándola, vamos a decir que a lo menos vamos a tener permanentemente presente un problema entre el principio de la eficacia de la persecución penal versus, ¿cierto?, la garantía de los ciudadanos. Y necesitamos que este juez, a través de este test, bueno, resuelva. En este caso concreto, ¿qué prevalece? ¿La eficacia de la persecución o en este caso prevalece, ¿cierto?, la garantía individual del ciudadano, ¿no? Y como digo, esto en la medida que se dé a través de todos los elementos que señalamos y además a través de una resolución debidamente motivada, orienta el debate, genera criterios de actuación y sin duda es muy relevante porque orienta, por ejemplo, al Ministerio Público, a la Fiscalía, para saber cuál es el estándar que tiene que alcanzar para solicitar estas medidas. Orienta también al Ministerio Público muchas veces para saber cuál es el contenido material de las reglas de ejecución de estas medidas, ¿no? Porque una cosa es que me autoricen, bueno, y después muchas veces viene todo el problema de la forma en que esta diligencia intrusiva se ejecuta, donde de nuevo, a veces hay límites que establece el propio legislador. Ordinariamente, ¿cierto?, los horarios de entrada y registra de un sitio privado, por ejemplo, ¿no? O la manera, la forma, el protocolo en que debe proceder la policía. Por lo tanto, es importante que tratemos de darle algún contenido, ¿cierto?, a estas ideas de los subprincipios del principio de proporcionalidad en sentido amplio o de la prohibición de exceso. Y como decíamos, tiene tres integrantes que vamos a resumir muy rápidamente en lo poco que nos queda de tiempo, ¿cierto? Primero, tenemos esta idea de la idoneidad. ¿Qué está detrás de esto? Lo que se pretende es que se determine por el tribunal, ¿cierto?, qué medios intrusivos son legítimos o no para alcanzar un fin relevante de la persecución penal. En el fondo, aquí lo que vamos a decir es si lo que se nos está solicitando como medio de investigación es idóneo para el fin que se pretende alcanzar, o si por el contrario el mecanismo investigativo que se nos está proponiendo no es idóneo para alcanzar este fin de la persecución penal. Esto no nos soluciona mucho, ¿no? Pero cuando uno lo materializa, sí nos empieza a dar ciertas luces. ¿Qué significa esto? Como dijimos que estábamos no en el ámbito de lo permitido ni de lo prohibido, entonces tiene que realizarse una ponderación del juez en la que lo que se espera es que el juez pueda tomar una decisión en la que, si bien va a ser primar uno de estos principios, la eficacia o la garantía, no va a amagar o no va a hacer desaparecer, si quieren ustedes, completamente el principio contrario, ¿no? Al revés, lo que se le pide precisamente al juez es que de alguna manera alcance, ¿cierto?, esta idea de la curva de Pareto, ¿no?, donde hacer que prevalezca un determinado principio no necesariamente debe significar
un empeoramiento o un deterioro del principio contrario, ¿no? Por lo tanto, un juez cuando hace prevalecer la garantía debe dejar un espacio donde esa garantía debiera ceder frente a la eficacia, y al revés, un juez donde hace prevalecer la eficacia debiera dejar ciertos espacios o ciertas condiciones que garanticen que la garantía que se está viendo afectada por esa medida intrusiva todavía tenga peso, tenga relevancia o tenga una manifestación concreta en la forma en que se va a desarrollar esa diligencia. También tiene que ver esto, la idoneidad, esto es importante probablemente para los que ejercen defensa, ¿no? También es importante entender que la idoneidad no solo tiene que ver con la posibilidad de que subsistan, ¿cierto?, estos principios en conflicto y que el juez entienda entonces que está en un ámbito de ponderación, en que hay aplicación de esta proporcionalidad y que no es un ámbito de regla, sino que también tiene que fijarse que la medida sea idónea subjetivamente, ¿no? Es decir, las medidas intrusivas, por decirlo de alguna manera, se dirigen contra personas determinadas. Cuando yo pido la afectación de garantía, entonces, obviamente, hay un titular de esa garantía. Y es muy importante que el juez conozca quién es o quiénes son los titulares de esas posibles garantías que se van a afectar, ¿no? Y esto puede llevar a que el juez pueda determinar que una medida no sea idónea si la afectación de garantía excede, ¿cierto?, por ejemplo, al sujeto objeto de la medida, ¿no? Para ponérselo en términos simples, no es lo mismo que, bueno, cada día existe menos esto, pero si yo tengo un teléfono domiciliario y tengo mi celular, ¿ok?, y eventualmente se está desarrollando una investigación en mi contra en la que aparece, esto no vamos a discutir el resto de los requisitos, como necesario y proporcional eventualmente el que se practique este acto intrusivo. Bueno, el juez deberá preguntarse si es idóneo conceder solo la intervención de mi teléfono celular personal, donde probablemente está focalizada la obtención de información que tenga que ver con la investigación que se sigue en mi contra, o si además va a autorizar, por ejemplo, la intervención de mi teléfono domiciliario, donde yo vivo con mis padres, con mi mujer y tengo además 2 hijos que también utilizan esos teléfonos. Entonces, eventualmente, el juez tiene que ponderar qué es más idóneo, ¿no?, para estos efectos. Segunda cuestión, tenemos entonces y esto sería la idoneidad. La idoneidad probablemente es la más fácil de satisfacer, pero tiene este control que uno pocas veces ve que los jueces lo apliquen o que las defensas lo cuestionen a propósito de la idoneidad subjetiva, ¿no? En general, una diligencia será idónea para el fin que persigue el fiscal, es decir, le va a proporcionar información relevante para acreditar el hecho punible de la participación. Por otro lado, una segunda cuestión a considerar por este juzgador es lo que se denomina la necesidad, que devendría en un principio, de nuevo, que para que sea fácil de comprender, del principio de subsidiariedad o de mínima intervención. Entonces, allí donde un juez consideró que una medida era idónea, por lo tanto pasó el primer test del principio de proporcionalidad, ahora el juez tiene que identificar si esa medida que es idónea es la menos afectatoria de las garantías involucradas. Para ponerlo en otros términos, un juez debe ponderar si hay 2 o más mecanismos igualmente idóneos para obtener la información que pretende la persecución penal, siempre debe privilegiar la elección de aquel mecanismo que sea menos intrusivo, es decir, de aquel mecanismo que, si bien afecta la garantía, lo hace de una manera más benigna, ¿no?, menos severa. Esto se refiere
de alguna manera, a la idea de que la mayor realización de un principio, ¿cierto?, no debe necesariamente conllevar, como decíamos antes, el amagar, el dejar sin ningún espacio al principio amagado, al principio contrario. Básicamente, ¿cuál es la idea que está detrás de esto? Digámoslo de nuevo de manera muy resumida. La idea que está detrás del principio de necesidad tiene que ver con que el juez debe privilegiar el mecanismo idóneo, menos afectatorio, porque en la cabeza del juez debiera estar siempre la idea de que no es razonable en un proceso penal democrático, ¿cierto?, los sacrificios innecesarios para los derechos fundamentales. Y por lo tanto, yo puedo considerar que hay que afectar la garantía, pero una vez que yo consideré que hay que afectar la garantía, entonces tengo que ver cuál es el mecanismo menos afectatorio de esa garantía que permita hacer prevalecer la eficacia, ¿no? Y por lo tanto, entre comillas, muchas veces esto pasa en legislaciones como la chilena u otra, donde hay ciertos mecanismos intrusivos que no van a operar directamente en determinados tipos de delitos, ¿no? Dado el bien jurídico involucrado, dada la pena, la gravedad de los mismos, entonces aparece como innecesario la aplicación de un determinado mecanismo intrusivo. O sea, les pongo un ejemplo chileno, porque en el código ustedes tienen bastante menos reglamentación de esto en términos de establecer estándares. En Chile no sería considerada necesaria o no satisfacería el principio de necesidad la intervención de comunicaciones, por ejemplo, respecto de lo que aquí se denominan simples delitos, ¿no?, sino que solo sería operable a lo que aquí se denominan crímenes, es decir, figuras más graves. Tanto la idoneidad como la necesidad de la medida suponen la consideración de las posibilidades, vamos a llamar, como dice Alexis, fácticas. O sea, el gran argumento para el tribunal son cuestiones de hecho. Yo tengo que mostrarle con antecedentes concretos. Ordinariamente, ¿cierto?, provienen, en el caso del fiscal, de sus antecedentes investigativos y en el caso de la defensa del conocimiento que tiene de la situación del caso y de las particularidades ordinariamente de su defendido. Por lo tanto, tiene que ver, como digo, con las posibilidades fácticas o no de que esta medida sea idónea y las posibilidades fácticas o no de que esta medida sea necesaria. Y finalmente, como subprincipio, ¿cierto?, tenemos el principio de proporcionalidad, ahora en un sentido restringido, que tiene que ver con las, llamémoslas, posibilidades jurídicas. Es decir, ahora sí, lo que necesitamos necesariamente es ponderar, regular y entender cuál es la prevalencia jurídica que puede tener este principio de eficacia de la persecución frente a la garantía concreta que se pretende afectar del imputado ordinariamente. Tiene que haber una correlación, si quieren ustedes, entre la intensidad de la afectación, el derecho fundamental que se está afectando y el resultado obtenido, ¿no? En el fondo, el juez tiene que calificar cuán relevante es lo que esta medida intrusiva va a producir en términos de evidencia, de antecedente, de dato de prueba, como le dicen ustedes, para la persecución penal. Por eso hablamos ahora sí de posibilidades jurídicas, ¿no? Hay ciertos delitos probablemente que si yo no puedo develar un secreto bancario, si yo no puedo realizar un acto intrusivo relevante, es probable que no pudiera esclarecerlo nunca, ¿no? Entonces ahí hay un criterio de proporcionalidad más o menos evidente. Pero esta idea, de nuevo, un poco genérica, hay que de nuevo aterrizarla y de nuevo puede venir en nuestro auxilio en alguna medida Alexis, ¿no? Y él nos dice dos ideas, que las explaza mucho, pero que íbamos a decir las ideas centrales por un tema de tiempo, ¿no es verdad? La primera idea central
que él llama la primera ley de ponderación de este principio de proporcionalidad en sentido estricto, es que cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o de afectación de uno de los principios, entonces mayor debe ser la satisfacción del otro. Entre comillas, tenemos que pesar, si quieren ustedes, lo que está en juego. Por lo tanto, si yo acepto una medida intrusiva, es porque lo que se va a obtener es tan relevante desde la perspectiva de la eficacia de esa persecución que hace razonable, proporcional, utilizando los términos de Alexis, la afectación de la garantía. O al revés, yo quiero proteger algo que como garantía es tan relevante que no estoy dispuesto a aceptar una vulneración de esa garantía, sino en situaciones excepcionales. Ejemplo, ¿cierto? El secreto profesional. El secreto profesional, por ejemplo, en Chile, no es afectable, salvo que usted tuviera antecedentes que permitieran demostrar que el abogado, por ejemplo, también está involucrado en el mismo ilícito, en que ahí cedería ese secreto profesional. O como tienen el sistema americano, ¿cierto?, que si hay comunicaciones de un imputado respecto de la comisión de un nuevo ilícito, eventualmente el abogado tiene obligación, ¿cierto?, de comunicar esa información a las agencias de persecución. Por lo tanto, uno podría decir que en esta balanza que vamos a poner para pesar qué prima en un caso concreto, tanto la satisfacción de la eficacia o la afectación de la garantía, plantea Alexis, pueden graduarse. Esto pueden ser leves, medianas o graves las afectaciones de una garantía, o la satisfacción de la persecución penal puede ser alta, media o baja, ¿no? Y lo que hay que hacer es aplicar lo que él dice, la fórmula del peso, en el sentido de determinar cuál de estos elementos debe primar en un caso concreto. Por eso, esto siempre va a estar sujeto a ponderación, o debiera, ojalá, estar siempre sujeto a ponderación judicial y no ser resuelto por el legislador. Porque aquí lo que interesa es que el juez ponga en esta balanza, como digo, todos los elementos que le permitan tomar la mejor decisión. Y surge una segunda ley de ponderación que a mí también me parece muy importante por una razón muy sencilla. ¿Dónde se piden o en qué instancia procesal se piden las medidas intrusivas o acto de molestia, ¿cierto? Ordinariamente ocurren durante la investigación. Por lo tanto, los estándares ordinariamente de la investigación son un poco más bajos, ¿cierto?, que los estándares que exigimos en juicio oral. Entonces, ¿cómo medimos esto? Bueno, la segunda ley de ponderación de este principio de proporcionalidad en sentido estricto plantea Alexis que debe exigir que cuanto más intensa sea la intervención en un derecho fundamental, es decir, más afectatoria de ese derecho fundamental, mayor debe ser la certeza de las premisas que sustentan esa intervención. Por lo tanto, sería importante que un juez, en ciertos contextos, puede considerar que la proporcionalidad se satisface con una prueba testimonial, con una prueba documental, pero podría considerar que en otros casos esto no se satisface si lo que se está invocando son simples indicios, testigos de oídas, llamadas anónimas. Es decir, yo tengo que visualizar cuáles son esos antecedentes, datos de investigación, datos de prueba, como les dicen ustedes, para verificar, bueno, cuál es el nivel de certeza o de confiabilidad, más bien uno hablaría de confiabilidad en la etapa investigativa, que tienen estos antecedentes para poder justificar una afectación severa de una garantía individual. Entonces, esta segunda ley del peso lo que le dice al juez es, no todo pesa lo mismo. Y uno podría agregar un criterio adicional, que es la oportunidad. ¿Cuándo se solicita esta medida, por ejemplo? Particularmente si esto va a significar un debate con presencia o sin presencia de la defensa, ¿cierto? Ordinariamente, una medida intrusiva
para que sea efectiva supone un debate directo o una solicitud directa de la persecución penal al juez. Bueno, y entonces será importante, por ejemplo, si hay o no formalización o vinculación a proceso en el caso de ustedes, ¿no? Probablemente el estándar debería variar. Entonces, ¿cuándo voy a poner qué peso de exigencia hacia la agencia de persecución respecto de la justificación de los antecedentes? Bueno, todo lo que estamos hablando supone, obviamente, un cumplimiento irrestricto de algo que ustedes, por supuesto, tienen reglado en el 217, que es la obligación, ¿cierto?, de registro completo, íntegro y exacto. No solo para que el fiscal pueda proporcionar esos antecedentes al juez, sino que para que esto los pueda tomar o parte de ellos para fundamentar su decisión, sino también para poder cuestionar ex post esta decisión eventualmente del juez a través de, por ejemplo, la vía de la declaración de nulidad. Entonces ahí tenemos estos tres subprincipios que tendríamos dentro del principio de proporcionalidad. Me va a tomar solo 5 minutos, no tenemos tiempo para exponernos mucho, pero sí me interesa que uno diga, bueno, ¿y para qué sirve todo esto que este señor me está planteando? Digamos, ¿por qué le vamos a poner este nivel de exigencia a la decisión sobre medidas intrusivas? Bueno, yo diría que el fundamento más simple es, porque estamos hablando de garantías individuales, ¿no? Yo creo que eso sería suficiente, pero parece que en las sociedades modernas el tema de las garantías individuales frente a la eficacia de la persecución penal no siempre genera la claridad en esta respuesta. Pero en segundo lugar, procesalmente ahora. ¿Por qué es tan relevante esto? Entre comillas, ¿por qué es relevante que el fiscal lo haga bien, que el juez resuelva correctamente y que la defensa sea activa en controlar esto? Bueno, porque esto puede tener impacto significativo en la posibilidad de que se obtenga o no el fin de la persecución penal, en este sentido una sentencia condenatoria. Así entonces se ha entendido en la doctrina que el no cumplimiento de estos antecedentes, de este marco que hemos definido de resolución, puede generar, primero, una nulidad de una autorización judicial, ¿cierto? Que es, primero, un control ex post, es decir, hay una solicitud directa al fiscal, el juez resuelve, ordinariamente la medida se ejecuta, pero tiene que generarse un espacio en el cual eventualmente la defensa pueda controlar esto, ¿cierto? Y por lo tanto un control ex post, una vez que ya se ha concedido la autorización. Que ustedes lo tienen en las reglas de nulidad procesal, ¿cierto?, en el artículo 97, y a propósito de la extensión de esa nulidad lo tienen en el 101. La pregunta del $1.000.000, ¿cierto?, es ¿en qué caso? ¿No? Porque uno dice, ¿cómo va uno a impugnar una resolución judicial? ¿No? Pareciera que el mérito de las resoluciones judiciales no es tocable, sin duda que no lo es, ¿no? A mí me puede parecer que no estoy de acuerdo con una resolución, pero el mérito de una resolución fundada no. Pero lo que ocurre es que, como decíamos, ordinariamente estas autorizaciones se dan sin que opere el mecanismo de control de calidad de información de las audiencias orales, que es la contradictoriedad. Porque ordinariamente, como decíamos, para que sean eficaces hay una relación directa del fiscal con el juez de garantía. Y entonces, ¿qué se ha entendido que se puede controlar? Primero, caso excepcional, que un juez hubiera dado una autorización legalmente improcedente. No se cumplían las hipótesis legales para conceder esa autorización. Segundo, que exista una autorización que legalmente es procedente, pero que se ejecuta de una manera que vulnera las reglas o el contenido de la resolución autorizatoria. Decíamos antes, ingresar a un domicilio fuera de las horas en que esto es posible, o no cumplir el protocolo generado o por el propio Ministerio Público o incluso por la autoridad policial respecto de cómo practicar una diligencia o las instrucciones derechas del juez. Tercero, una autorización obtenida, y esto es lo que más me interesa, una autorización obtenida con voluntad viciada del juez. Fíjense,
Yo no estoy discutiendo el mérito. Yo no estoy diciendo que el juez, con los antecedentes que tuvo a la vista, dictó la resolución A. Eso yo no lo puedo cuestionar, porque es una ponderación que es propia del juez, bajo varios parámetros que superen ponderación. Por lo tanto, ¿cómo me podría meter yo en eso? Ah, lo puedo hacer porque yo en este control ex post le puedo demostrar al juez, por ejemplo, que los antecedentes que se le hicieron ver para obtener la autorización son falsos, no existen o se han omitido antecedentes relevantes que eventualmente hubieran llevado al juez a tomar una decisión distinta. Entonces, fíjense, yo no le estoy diciendo al juez que él con estos 4 antecedentes decidió A y por lo tanto tiene que revocar esa resolución. Lo que yo le estoy diciendo es, su señoría, ojo, que para tomar correctamente esa decisión, usted debía saber, por ejemplo, que le dijeron que había un testigo y no había un testigo. O le dijeron que ese testigo decía tal cosa y la verdad es que no decía tal cosa. O que la verdad es que sí existía ese testigo que decía una cosa favorable a la persecución, pero por ejemplo habían otros 3 testimonios que decían algo contrario a lo que señaló a ese testigo. Es decir, que hay omisiones relevantes en la solicitud. En esos casos, la doctrina entiende, y a mí me parece que es razonable, porque esto permite mantener el cumplimiento de los principios de objetividad, de legalidad, de actuación leal de los actores dentro del sistema. Y si no concurren, obviamente, todos estos requisitos que estamos señalando, esta autorización deviene necesariamente en algo que es arbitrario o abusivo, porque derechamente no respeta entonces los criterios de este marco que hemos definido. Esto que les estoy diciendo es muy importante, no solo para las medidas intrusivas, también es muy importante a veces para el control de las órdenes de detención, ¿no? Los jueces tienden a tener una solidaridad a veces más allá de lo razonable respecto a las decisiones que toman colegas, como si algo que alguien decidió fuera intocable por el hecho de que lo hizo un juez, desconociendo precisamente los 3 elementos que yo les decía, ¿cierto? Un juez resuelve con antecedentes que alguien le proporciona. Entonces sí podemos entrar a cuestionar esos antecedentes y eventualmente convencer al juez de que hubiera tomado una decisión distinta si los hubiera conocido íntegramente en la oportunidad que tomó esa decisión. Entonces tenemos un primer espacio de nulidad. Este espacio de nulidad genera algo muy importante. Por ejemplo, para el debate de medidas cautelares. Genera el debate de inutilizabilidad de la evidencia, ¿cierto? Hoy día incluso la jurisprudencia alemana y claramente el resto de la jurisprudencia europea, particularmente la italiana, ¿cierto?, reconoce que una resolución no se puede fundar en antecedentes obtenidos irregularmente, ¿cierto?, que uno tiende a asociar a sentencia. Bueno, pero que podemos traer a la etapa investigativa ya no la exclusión por prueba ilícita, sino la inutilizabilidad, que significa pedirle al juez que para los efectos de decretar una medida cautelar personal, particularmente la prisión preventiva, no considere aquellos elementos que se han obtenido de manera irregular, porque eso necesariamente afecta una garantía individual. Alguien podrá decir, pero es que es una resolución, ¿cierto?, temporal, esencialmente revocable. Sí, pero si me mandan en prisión preventiva están afectando de la manera más severa mi libertad ambulatoria. La pregunta es si eso es razonable, ¿no? Más aún cuando esa prisión preventiva puede durar un tiempo más o menos extenso, ¿no? Tercer efecto, fíjense que tiene muchos efectos procesales. Tercer efecto, esto puede generar un efecto a nivel de debates de exclusión probatoria en la audiencia de preparación, ¿no? Lo que se denomina la exclusión derivada, ¿cierto? Porque lo que yo obtuve fue la declaración de nulidad de la resolución, cae la autorización y por lo tanto el acto investigativo ahora es ilegítimo y la evidencia obtenida en el mismo entonces puede ser excluida, ¿no? Si me va mal ahí, todavía tengo un espacio, que es en mis argumentos de clausura, eventualmente plantearle al tribunal en el juicio oral, en los argumentos de clausura, la valoración negativa de la evidencia. No puedo pedirle que no la valore, porque toda prueba que ingresa a juicio debe ser valorada, pero sí le puedo pedir que la valore negativamente precisamente porque se ha obtenido irregularmente.
cuestión que en el caso de ustedes pareciera no tener ninguna duda, a diferencia de otros países donde la exclusión pareciera agotarse necesariamente en la audiencia de preparación. Ustedes tienen normas mucho más generales sobre la imposibilidad de que un juez funde una decisión en evidencia ilícita. Y finalmente tenemos todavía un camino que es que si eventualmente se dictara la sentencia y se fundara en parte de esta evidencia, entonces también tenemos la posibilidad de recurrir en contra de esa sentencia precisamente por esa vulneración de garantías que ha significado que se esté estableciendo algunos de los extremos de la acusación fiscal basado en evidencia ilícita, ¿no? Entonces, fíjense, y con esto termino, Eloy, para tu tranquilidad, fíjense entonces cómo es de relevante el que tenemos que mejorar la calidad de los debates a propósito de las medidas intrusivas, tenemos que exigirle más al Ministerio Público, tenemos que exigirle fundamentación adecuada a los jueces y tenemos que exigirle a la defensa que controle, ¿cierto?, estas autorizaciones, porque esto puede tener un impacto significativo en el proceso. Y finalmente, ¿qué está detrás de todo esto? Algo que nos interesa a los fiscales, a los jueces y a los defensores: disminuir las posibilidades de error en la toma de decisiones. Nadie quiere que la persecución no funcione, pero sí queremos que esa persecución penal sea legítima y por lo tanto todos tenemos que colaborar a que se disminuyan las posibilidades de error judicial en la toma de una decisión. Muchísimas gracias. Sé que fue un poco un concentrado de ideas porque teníamos no mucho tiempo, pero a mí me parece que este es un tema muy relevante y que en la mayoría de los países llevamos tanto tiempo con la instalación de la reforma y no nos hemos hecho cargo de este tema. Muchas gracias, doctor. A mí me gustó mucho la conferencia. Tenemos un par de preguntas. Dice la primera, creo que esta te va a gustar bastante. Dice, la acción penal particular, en México, la acción penal particular no se puede ejercer si deben realizarse actos de molestia, lo que significaría que prácticamente ningún caso podría llevarse en esta vía. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto? ¿Las medidas intrusivas serían suficientes para limitar la acción penal particular? A ver, yo creo que ahí hay en la mayoría de los países, no me puedo meter expresamente en el caso mexicano porque habría que ver cuáles son todas las categorías de delitos de acción penal privada que ustedes tienen, que no son necesariamente la misma de nuestros países, pero yo diría que ahí hay una ponderación legal. Lo que pasa es que, insisto, dijimos que habían ponderaciones legales y había un ámbito de validación judicial. Las medidas intrusivas en general, en la mayoría de las legislaciones, no proceden en ese tipo de delitos precisamente por la naturaleza del delito, es decir, no hay un interés público relevante comprometido, y en segundo lugar, porque se considera que en esos contextos, siendo prevalente el interés particular, la intromisión en garantías individuales en general se considera desproporcionada, es decir, que infringiría el principio de proporcionalidad. Pero insisto, esto requiere un análisis muy específico de los tipos penales que ustedes tengan en esa categoría, pero la mayoría de los países esa es la razón, ¿no? Y por lo tanto, entre comillas, o no se aceptan las medidas intrusivas, o el estándar de concesión de una eventual medida intrusiva tendría que ser muy alto, ¿no? En este sentido que decíamos de la regla del peso. Es decir, yo tendría que exigirle a ese particular una acreditación muy alta de los elementos que permitieran justificarla y debería demostrarme la necesidad de nuevo también en un sentido muy estricto. Es decir, no hay otra forma, voy a ponerlo en estos términos, no hay otra forma de obtener esa información y por lo tanto no hay una forma de esclarecer este delito sin esa medida. Pero ojo, que esto muchas veces el Estado lo renuncia. No sé, en Chile, voy a hablar de Chile, ¿cierto? En un hurto, yo podría pedir una entrada y registro, me van a decir que no. Yo podría pedir una interpretación telefónica, me van a decir que no. Y yo podría jurarle al juez que la única forma de esclarecer este delito es con esa medida. El juez me va a decir, no, señor, esto es improcedente porque no se cumple la proporcionalidad. Está afectando una garantía tan severamente que el fin de persecución que tiene que ver con este delito
el bien jurídico tutelado y eventualmente la pena asociada al mismo no lo justifica. Muchas gracias, Doc. Hay otra pregunta. ¿Una orden de aprehensión pudiera revisarse en forma posterior para garantizar la contradicción? Sin duda, sin duda. Por eso dije, lo que dije hoy se extiende a las órdenes de detención. ¿Por qué? Porque la orden de detención supone, de nuevo, la ponderación del juez de ciertos elementos, ¿no? La diferencia con una flagrancia es que para determinar la legalidad o no de esa flagrancia, nos sentamos en la audiencia y la discutimos, ¿no? En cambio, en una orden hay un juez que ya ponderó que a su juicio se cumplía el estándar para decretar esa medida cautelar personal, pero eso de nuevo tiene un problema. Eso se generó muchas veces sin contradicción de partes, sin ejercicio del principio de contradictoriedad. Nunca pierdan de vista esto. La calidad de la información en las audiencias no se garantiza porque resuelve un juez. Eso es un error. El método de generación de información de calidad de la audiencia es el contradictorio. Y por lo tanto, si usted disminuye ese contradictorio, necesariamente tiene que permitir, ahora con posterioridad, ex post, como estábamos diciendo, que alguien pueda cuestionar esa resolución. Insisto, no es el mérito. Lo que yo le estoy transmitiendo al juez es otra cosa, que además, permítanme decirlo así, un juez me lo debería agradecer. Porque lo que le estoy diciendo al juez es, señor juez, usted tomó esta decisión basado en estos antecedentes, esa correlación puede ser correcta, pero yo tengo algo importante que decirle. No le contaron toda la información del caso. La información que le plantearon es parcial, se han omitido datos o en el peor de los casos, y perdónenme que lo diga así, en el peor de los casos le mintieron, no la tienen, ¿no? Hay países, por ejemplo Chile, en que usted puede obtener una orden verbalmente. Entonces yo le puedo decir al juez, mire, yo tengo el testimonio de Eloy Morales que dice tal cosa. Y el juez, ¿qué va a hacer? Principio de lealtad. Confía en lo que le están diciendo. Permítanme decirlo en esto. ¿Eso garantiza que lo que yo le estoy diciendo es cierto? Déjenme decirles que no. Entonces, la regla general va a ser que sí. Pero en aquellos casos donde hay gente, y en este caso ministerios públicos, que traspasan la línea del comportamiento leal, ¿es razonable que un juez blinde su resolución y la haga intocable, o peor, que otro juez no esté dispuesto a controlar el mérito de esos antecedentes? A mí me parece que eso no es razonable. Eso es solidaridad gremial sin ningún fundamento ni ético ni jurídico. Por el contrario, si un juez hace este control, lo que genera es un mensaje de comunicación hacia el Ministerio Público muy fuerte, que es que la próxima vez que usted me dice que tiene tal cosa, entonces yo le pido que me mande una fotito por WhatsApp, que me mande por correo la declaración, porque ya no le puedo creer. ¿Y cómo le iría un fiscal al que el juez ya no le cree? Porque la verdad es que como ya le mintió una vez, ahora le tiene que, entre comillas, subir el estándar de acreditación. Esto es lo que permite que los sistemas se mantengan, ¿cierto?, en que este principio de lealtad, que ustedes lo tienen, no lo tienen en otros códigos, tenga contenido material, pues si las cosas no sirven cuando son una mera declaración formal. Así que sí, las órdenes judiciales son controlables. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la presentación del doctor Leonardo Moreno, el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Departamento de Derecho de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Le otorgamos el reconocimiento que se lo vamos a hacer llegar y esperemos que pronto esté por acá para también darle otro físicamente, que esté acá con nosotros en algún taller, alguna conferencia. Vas a ver, ya habíamos platicado de esa vez que en cuanto tengamos la oportunidad vamos a hacer las gestiones para que nos acompañes. Te agradecemos mucho por tu participación y por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Muchas gracias, Eloy, muchas gracias a todos, y no se olviden que el sistema acusatorio se aplana. Es obligación de los actores permanentemente estar subiendo el nivel, no acostumbrarnos a lo que parece normal. Muy buenas noches, que estén bien. Gracias. Buenas noches a todos. En unos 3 minutos más hacemos el enlace de la siguiente conferencia. Muchas gracias.